¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder continuar nuestro estudio en el libro de Segunda de Corintios. El día de hoy vamos a estar en el capítulo número 11 y vamos a ver cómo Pablo habla algo acerca de su ministerio. Este era uno de los capítulos que, hablando como de forma personal, al principio no me gustaban mucho estos capítulos cuando Pablo defendía su ministerio. Al principio cuando los leía se me hacía raro como que un hombre tuviera que pues estar defendiendo o hablando de sí mismo y les soy sincero, al principio me causaba ciertos conflictos, pero con el tiempo empecé a entender cómo era importante que Pablo, que el Espíritu Santo dejara un precedente de cuáles son las cosas que nosotros deberíamos ver en todos nosotros como creyentes y en especial en aquellos que están en el servicio en la iglesia. Entonces, esta semana recordaba cuando estaba preparando esto, cómo tan importante es el hecho de poder ver características bíblicas en aquellos que están al frente de la iglesia. Entonces, hace totalmente una armonía con lo que se ha venido viendo, porque el libro de Corintios habla de aquellas dudas que tenía esta iglesia nueva, y al igual que el libro de Hechos que sienta los precedentes de la iglesia bíblica, el libro de Corintios también resuelve algunos problemas que tenían las iglesias que eran de origen o de tinte gentil, como somos nosotros, y que tenían todo un pasado idólatra, ¿no? Y son cosas con las que nosotros nos podemos enfrentar, y haríamos bien, como les decía, observar muy bien el libro de Corintios, porque desde el primer libro de Corintios se nos dijo qué era lo que nosotros deberíamos de esperar en los miembros de la iglesia, cuáles deberían ser las actitudes, las motivaciones de la iglesia, tener cuidado de cuál era, por ejemplo, el amor, el uso de los dones, en fin, muchas cosas. Y aquí incluso hablamos acerca de las ofrendas, si recuerdan, hace como dos estudios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué esperar en aquellos que están al frente de una congregación, ¿sale? Entonces vamos a iniciar con una oración. Padre, te agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder estudiar esta parte de tu palabra. Gracias, Dios, te doy nuevamente por estos medios que tú pones para poder continuar proclamando tu palabra y que todos podamos continuar aprendiendo y poder tener estos estudios. Padre, te bendecimos y te agradecemos por lo bueno que eres, Padre. Amén. Bueno, vamos a el capítulo 11 de Segunda de Corintios, ¿sale? Entonces, inicia así. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, lo que está haciendo aquí Pablo es iniciar esta defensa acerca. Recuerda, constantemente los de Corinto criticaban el ministerio de Pablo, y como les decía hace un momento, es bueno que Pablo haya dejado esto, que el Espíritu Santo haya inspirado a Pablo para escribir esto, porque vemos cuál es la actitud correcta o lo que deberíamos de buscar en alguien que está, de los que están sirviendo en la iglesia, ¿no? Entonces, Pablo les dice, por favor, toleren un poco de locura, porque para Pablo era locura el tener que invertir tiempo en acomodar esto, hablar acerca de su ministerio cuando había cosas tan importantes. Pero esta, bueno, también es importante, y como les decía, qué bueno que lo dejó escrito. Pablo se identifica a sí mismo con lo que nosotros vemos en el versículo 2, hace la figura del novio y la esposa. Él se identifica con el amigo del novio. En la cultura hebrea, cuando iba a haber una boda, pasaban este proceso del desposorio. ¿Recuerdan? Era un compromiso
pues que únicamente se podía romper con el divorcio, a pesar de que no vivían juntos, era parte del compromiso, era algo muy importante. Y algo que también tenemos que notar es que el que servía como intermediario muchas veces entre la familia de la novia y el novio era el amigo del novio, y era encargado de representar en algunos momentos lo que el novio quería decir, lo que el novio pensaba, y era encargado hasta cierto punto de cuidar el honor del novio, el honor de la novia. Tenía un papel muy importante, ¿no? Y Pablo es el papel al que se está poniendo aquí. Y esta es la primera cosa que nosotros debemos de notar. Aquí dice, porque os celo con el celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El papel de aquellas personas que están frente a la iglesia, y ojo, harías muy bien en poder ver esto, porque hoy día hay muchos malos siervos, obreros por ahí. El papel de aquellos que están sirviendo al frente de una iglesia debería ser de fungir como amigos del novio, es decir, el poder llevar y llevarse todos, que somos la iglesia, a Cristo. Y quiero que lo entendamos bien. Perdón que lo sea reiterativo. El papel de los que están frente es de amigos del novio, no de novios. La iglesia no debe de estar comprometida con el pastor primeramente, debe de estar comprometida con Cristo. Cuando en una relación en ese tiempo, imagínate el escándalo, lo incorrecto que sería que el amigo del novio atrajera a la novia hacia sí mismo, en vez de representarla y llevarla a su esposo. Sería un escándalo, sería algo totalmente incorrecto, pero tristemente muchas personas que están al frente de las iglesias el día de hoy atraen a la iglesia hacia sí mismos y olvidan que lo principal es atraer a la iglesia o llevar a la iglesia hacia Cristo. Ese es el papel de los que están frente, de los que estamos frente, que no nos vean a nosotros. Y esto está en acuerdo con lo que Pablo decía en el primer libro, que nosotros predicamos a Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos. Y hay una gran tendencia el día de hoy a aquellos que están frente al ministerio a predicarse a ellos mismos, es decir, a traer la gente, a las personas hacia ellos mismos. Y eso es un error. Lo mismo sucede esto aplica a todos los creyentes, claro está. Tú como creyente jamás debes de atraer a las personas hacia tu congregación o hacia ti o hacia el pastor. Debemos de atraer, a las personas hacia Cristo Jesús. Entonces, tengamos mucho cuidado en esto. Vamos a continuar leyendo versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, recuerda, el tema que se venía hablando era acerca de la humillación, de la humildad y de los sufrimientos de Pablo. Ese era como el problema que tenían los de Corinto con Pablo. Entonces, todo este capítulo debemos de entenderlo en el contexto de la conversación que se está viniendo llevando, ¿no? Entonces, ¿cuál era ese otro Cristo que ellos estaban presentando? A los de Corinto les chocaba con su mente la idea de un Cristo humilde, humillado, un Cristo con sufrimientos. Chocaba porque en su concepción de la deidad siempre tenían esos dioses como fuertes, como pues así todos musculosos, como ególatras, egoístas, que siempre ganaban. Es decir, una visión de la deidad totalmente egoísta y humanizada, de los deseos de la carne, ¿no? Y cuando Pablo presenta a un Cristo totalmente lo contrario, y él representando en su propia vida lo que Cristo había vivido, los sufrimientos, la humildad, para los de Corinto chocaban. Y aquí es por eso que dice que, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y entonces presentaban a este nuevo Cristo. Y el día de hoy tenemos que también tener cuidado con esto. Debemos de escuchar muy bien el mensaje que aquellos que están al frente están enseñando. Si presentan un Cristo bíblico o si presentan a un Cristo empresarial. ¿A qué me refiero con un Cristo empresarial? Un Cristo así,
¿sabes? Bueno, espero que sepas a lo que me refiero, ¿no? La imagen actual del liderazgo, ¿no? O sea, como no sufre, todo tranquilo, un vencedor. Y sabemos sí que Cristo venció a la muerte, que Cristo venció al pecado. Lo sabemos, Cristo es vencedor. Pero hay una imagen distorsionada de quién es Jesús el día de hoy. Y muchas personas les gusta más identificarse con un Cristo Jesús, con un Jesucristo, como quería el enemigo en la tentación de Jesucristo, un Jesucristo que no padeciera hambre, que pudiera aparecer así como en medio del show, así cayendo del templo, un Jesucristo haciendo su voluntad y no la del Padre. Y les gusta más identificarse con esa que con la verdadera imagen de Cristo Jesús. Esto es un peligro, hermanos, porque Jesucristo decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la imagen del Cristo actual, a lo mejor no lo dicen así abierto, es un Cristo, pues básicamente sin una cruz, sin sufrimiento, sin humillación. Y entonces estamos siguiendo a otra cosa que no es Cristo. Y ahí es donde viene el problema. Después en el versículo 4 de decir otro Jesús, dice que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y recuerda, veníamos hablando acerca de un mal uso de los dones, un uso totalmente emocional y apartado de amor. ¿Recuerdas? Cuando estuvimos hablando acerca de los dones, este era el problema que había en medio de los de Corinto. Entonces por eso dice, y si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, ¿no? Entonces tenemos que tener también cuidado en aquellos que están al frente o en las congregaciones, cuando se presenta una imagen del Espíritu Santo como puramente emocionalismo, como una experiencia totalmente carnal y egoísta en la que únicamente es sentirme yo bien. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ese no es el Espíritu Santo, ese no es lo que enseña la Biblia. Entonces, aquellas experiencias, aquellas enseñanzas que presentan al Espíritu Santo, vuelvo a repetir, como puramente emocionalismo y como una experiencia carnal y egoísta, tengamos mucho cuidado. Sabemos que muchos dirán, bueno, es que si a mí me dijeran eso de loco aceptaría. Obviamente, y ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿no? No te van a decir, te presento un Espíritu Santo emocional, carnal y egoísta. No es así. Pero las experiencias, las manifestaciones, la enseñanza va dirigida a eso y tenemos que tener cuidado cuando es de esa forma. Siguiente punto que tenemos que notar aquí en la enseñanza, y dice versículo 4, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Y el otro evangelio es uno que tiene que ver con la satisfacción terrenal. Recuerda, el evangelio puro y sin mancha, el evangelio de los apóstoles era el arrepentimiento, el perdón de pecados y que el reino de los cielos se había acercado. Lo que en muchos lugares se predica el día de hoy es una satisfacción egoísta, prosperidad, y en la que lo único que importa son los deseos del ser humano y no la voluntad de Dios en ellos. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando en una iglesia, en una congregación o una persona que está al frente, primero muestra a un Cristo apartado de la cruz, del sufrimiento, de la resurrección, de la Biblia. Cuando se nos presenta un Espíritu Santo emocional, carnal y egoísta. Y cuando se nos menciona o se nos muestra un evangelio apartado del arrepentimiento, del perdón de pecados y de la vida eterna. Cuando el evangelio tiene que ver más con la satisfacción en esta tierra. Aguas con esas cosas, hermanos. ¿Sale? Entonces, termina el capítulo 4 diciendo, recibí que habéis recibido u otro evangelio que lo habéis aceptado. Y dice Pablo, el problema es que bien lo toleráis. Y sabes, algo que creo que en muchas ocasiones se omite es la responsabilidad que tiene la iglesia de estas malas prácticas. La responsabilidad generalmente se le confiere a los malos siervos, a los malos ministros, a los malos pastores, pero la responsabilidad es de la iglesia, porque toleran ese tipo de conductas.
Tenemos al Espíritu Santo que nos da testimonio cuando algo está mal. Tenemos a la palabra que nos describe cuál es el perfil que deberíamos de observar en aquellos que están al frente, en una iglesia, en la doctrina. Y aún así lo toleramos. Muchos dirán es por ignorancia. Pues no seamos ignorantes, acerquémonos a la palabra. Está bien de tanta ignorancia, no estamos en la Edad Media en la que no había Biblias, no estamos en un tiempo en el que no podríamos acercarnos a la palabra, no vivimos en países en los que esté prohibido tener una Biblia. Si tienes la libertad de tener una Biblia y poder acercarte, hazlo y ve y analiza y filtra por la palabra todas estas conductas y ve qué es lo que Dios quiere en la iglesia para ti y para aquellos que están al frente en la responsabilidad en una congregación. Entonces, hay una gran culpa en las congregaciones en el permitir y tolerar estas malas prácticas. Vamos a avanzar al versículo 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Y aquí Pablo presenta algo muy importante, y chequen esto. Está haciendo un contraste entre el estilo y el contenido. Los de Corinto menospreciaban a Pablo por el estilo. Y nosotros leemos a Pablo y decimos, no manches, era una persona súper bien versada, elocuente, pero aún así de lo súper bien que hablaba Pablo, a lo mejor para nosotros, había personas que tenían a lo mejor un estilo pues mucho más elegante que Pablo, ¿no? Y los de Corinto estaban poniendo sus ojos en aquellos predicadores con ese tipo de estilo. Y Pablo dice, ¿saben qué? Tienen que tener cuidado, porque a pesar a lo mejor de que soy tosco, mira, todo el contenido, todo el consejo de Dios, no he rehusado a enseñárselos. Y sabes, hermano, es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto. El poder tener este entendimiento de que es más importante el contenido que el estilo. El día de hoy hay muchas personas al frente de las congregaciones tan preocupadas en el estilo, tan preocupadas en el cómo se ve, en los medios, en la imagen. Y eso no está mal para una empresa, pero es pésimo para una iglesia. Porque el propósito, lo que realmente cambia a las personas es el contenido, porque proviene de Dios. Y si nosotros nos esforzamos o nos enfocamos al estilo, a lo exterior, tenemos un gran problema, porque eso no cambia a las personas. Eso los hace únicamente más carnales, porque los hace poner sus ojos en aquello que los demás hombres ven y no en lo que Dios considera importante. Entonces, siguiente cosa que debes de observar en alguien que está al frente, que su propósito, y no te estoy diciendo que busques a pastores chamagosos, así como Juan el Bautista y cosas así, ¿no? Pero que sean hombres y mujeres cuyo propósito o cuya motivación principal sea la exposición de la palabra, es decir, el contenido, la sana doctrina. Si también hay un buen estilo, hay una buena imagen, está padrísimo. Pero recuerda, lo más importante es el contenido, porque este es divino. Siguiente cosa que necesitamos nosotros notar. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuantos he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. ¿Quién sabe? Bueno, tenemos un conocimiento parcial, pero ¿cuál era el verdadero problema de los de Corinto con la economía y Pablo? Algo para los griegos
y posiblemente aquí encontremos algo. Cuando había un orador, generalmente cobraba por ser orador, ¿no? Como el día de hoy. Pero cuando un orador sentía que su discurso no había sido de buena calidad, no cobraba, porque se estaba atribuyendo a él mismo una condición de aprendiz. Entonces, posiblemente Pablo, al no cobrar, al no exigir nada de ellos, por eso ellos lo menosprecian, porque dicen, él mismo se considera un aprendiz, sin saber y sin entender que lo que realmente estaba haciendo aquí era buscarlos primero a ellos y no lo suyo. Y esta es otra de las cosas que debes de ver en aquellos que están frente a la iglesia. Que nuevamente su propósito no sea ganar lo tuyo, sino ganarte a ti, para Cristo. Que su preocupación seas tú, no lo que tienes. No estoy enseñando porque aquí al mismo tiempo vemos que había personas preocupadas por la economía de Pablo y le apoyaban, y eso es bueno, y eso lo enseña la palabra. Pero eso no era la motivación o el por qué Pablo había llegado a Corinto. Pablo había llegado a Corinto no por lo que tuvieran los de Corinto, las buenas dádivas, el dinero, la comida, lo que ellos le pudieran dar, sino por la preocupación de sus almas. Y sabes, hermano, hoy es muy triste. O sea, es súper triste ver a gente que dice, hola familia, ¿cómo están? Pero ni siquiera los consideran familia, ni siquiera se interesan por ellos, les interesa lo que tienen en las congregaciones. Y esto es un asco, o sea, es horrible ver cómo el día de hoy se ha desvirtuado totalmente el propósito del pastorado, del servicio en la iglesia. ¿Cuántas personas que se han convertido en mafias así en la iglesia? Son familias enteras que se dedican al ministerio por lo económico. Y sabes, hermano, tienes que tener mucho cuidado en eso. Cuando tú veas esa actitud de que lo que importa es lo que le puedes dar y no lo que te puede enseñar o llevarte a Cristo, aguas. Y sabes, lo triste, y ahorita Pablo lo va a decir también, es que las iglesias de ese tipo de personas están llenas, como si a las personas les encantara que les estuvieran robando. Es algo que yo no entiendo. Pero hay gente que le encanta que le estén así robando y sacando el dinero, pero está mal. Y muchos pueden decir, es que están engañadas. Necesitamos ser creyentes con criterio bíblico y entender que eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Y si tú eres de aquellos que están robando a la grey de Dios, aguas, porque ahorita vamos a llegar, vas a ser juzgado conforme a tus obras. Y tienes que tener mucho cuidado, porque Dios no toma a injustos por justos, ni a pecadores por justos. Aguas con eso. Entonces, versículo 10. Porque la verdad de Cristo que está en mí, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. ¿Cuál era la gloria de Pablo? Esto, la gloria de Pablo era el privilegio de poder hacer todo esto sin recibir nada. Por puro gusto. Y bueno, no era por puro gusto, era por agradar al Padre. Entonces, aquí vemos otra cosa que tú debes de observar. Y hay frutos de esto, O sea, todo esto necesitamos ver los frutos. Recuerda, por sus frutos conoce a las personas, ¿no? Entonces, lo que vemos es un hombre con pasión por la palabra de Dios. Es muy claro cuando la pasión de un hombre es el dinero, la pasión de un hombre es el poder, la pasión de un hombre es el reconocimiento, la autoridad. Pero cuando a alguien le apasiona la palabra y Cristo, también es evidente. Y esto debes de buscar tú en tu vida, querido hermano o hermana. Eso debemos de buscar y ver en aquellos que están al frente. Que su pasión sea Cristo, que tú puedas decir, este cuate, la verdad, aman a Dios, o sea, no les importa nada, les gusta andar ahí predicando y haciendo estudios y no ganan nada, pero ahí andan.
Eso es lo que debemos de ver, eso es lo que estaba diciendo Pablo que había en él. Su gloria era el privilegio de poder decirlo, hacerlo, sin dinero, sin nada a cambio. Y sabes, nuevamente voy a decir, es triste que el día de hoy no hay mucho de eso. Hay mucho más de aquellos que están en búsqueda de un salario, de poder, de autoridad, de reconocimiento. Qué tristeza la perspectiva que tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo ve Dios? Va a ser muy triste eso. Y sabes, tenemos que cambiar esto. Como congregaciones tenemos una fuerte responsabilidad de no tolerar estas actitudes. Ve, aspira tú primero a ser una persona con pasión por Cristo y busca y ve que aquellos que están frente a la iglesia, a las congregaciones, tengan esa pasión por Cristo Jesús. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, los falsos apóstoles que están mencionando aquí, los falsos ministros, son aquellos cuyo propósito era lo suyo, el obtener algo de ti, tu dinero, tu respeto, tu admiración, lo que sea, y no el predicar a Cristo. La palabra los dice, los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, es decir, que están suplantando algo que no son. Y la palabra de Dios, qué bueno que es así de directa, y así lo deberíamos de ser nosotros. Aquellos que están buscando algo de ti antes que algo de Cristo, son esto, obreros fraudulentos. Ahora, lo peligroso que menciona aquí, el peligro es, y con cada uno de los aspectos que fuimos viendo, es el poner tus ojos en únicamente lo exterior. La iglesia de Corinto estaba siendo engañada, estaba voluntariamente siendo engañada porque estaban poniendo sus ojos en lo que la carne podía ver y no en aquellas cosas que Dios estaba buscando. ¿Recuerdas? Cuando Samuel va a elegir, Dios le dice, no veas lo que el hombre ve. Y el día de hoy es el mismo consejo del Padre. Hermano, hermana, no busques lo que el hombre ve, ni lo que todos el día de hoy se están fijando. ¿Por qué? Aquí acaba de utilizar dos ejemplos o dos ilustraciones en lo que va de este capítulo. Habló acerca de la serpiente, como en el caso con Eva, y aquí como ángel de luz. Y son dos características que nosotros podemos ver en los falsos maestros, pastores o los obreros fraudulentos. Dice que son hábiles como serpiente. Y es que ellos están utilizando medias verdades. ¿Recuerdas cuando la serpiente se acerca a Eva? Él utiliza la palabra, pero desvirtuada. Y sabes, es lo mismo que se utiliza el día de hoy. Una serie de versículos para poder disfrazar sus verdaderos propósitos y presentan verdades a medias, que al final son mentiras. Y si fueran mentiras totalmente abiertas, a lo mejor sería un poco más fácil identificarlas, pero como tienen parte de verdad, aquellos incautos, aquellos que no se acercan a Dios, que no leen la palabra, son fáciles de engañar. Y tienes que tener cuidado con esto. La siguiente cosa que hace dice, como ángel de luz. Y esto es que dan una apariencia de piedad, una apariencia de que algo es muy bueno. Y tú puedes ver mucho de esto el día de hoy. O sea, hay tantas fotos, tantos perfiles, tantas palabras que se escuchan muy bien, que seducen al oído, pero que su fin o su propósito
es en la carne, en las tinieblas. Y ¿sabes? Lo más como el terrible de esto, que hasta da escalofrío, es que la palabra los menciona ministros de Satanás. Aquellos que están atrayendo a las personas hacia sí mismos. Aquellos que enseñan la carne, las emociones, o que guían a las personas al mundo, son ministros de Satanás. No importa qué cristianos se digan, son ministros de Satanás. Y tienes que tener cuidado con ellos. Y hermano, pastor, si tú el día de hoy notas que hay en ti algo de esto, te animo a que te arrepientas, que pidas perdón a Dios y que lleves tu ministerio en una dirección bíblica. No fuimos puestos para apropiarnos ni enseñorearnos de la grey, sino para nutrirla, para acercarla a Dios. Es un privilegio y una gran responsabilidad, porque en el versículo 15 nos dice, cuyo fin será conforme a sus obras, y serán pesadas nuestras obras. Y probablemente muchos sean hallados faltos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, aquí hay una aplicación para todos. Muchos dicen, ay, qué bueno que no soy pastor. ¿Sabes? Eso es lo que se espera de todo creyente. Que pueda atraer a las demás personas hacia Cristo y no hacia sí mismo. Si tú estás buscando lo de los demás, eres un obrero fraudulento. Acércate a Cristo Jesús. Que tus obras sean limpias delante del Padre. Purifica tus motivos. Dile a Dios que te muestre cuáles son. Versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recíbame como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y Pablo está aquí utilizando su común sarcasmo para decirles, si soportan a estos cuates que hablan puras locuras, bueno, sopórtenme a mí también. Les gusta este tipo de palabras, escúchenlas también. Y cuando dice no hablo como del Señor, está diciendo no estoy en este momento haciendo lo que debería, lo más importante, predicar a Cristo crucificado. Voy a hablar acerca de lo que he vivido. Ahora, gracias a Dios, porque aún en esto, Dios nos enseña, ¿no? Pablo estaba utilizando esta oportunidad, o estaba haciendo este comentario sarcástico, no para decir que esto que viene a continuación no es de parte de Dios, sino para mostrar qué pérdida de tiempo estaban incurriendo los demás en el gloriarse a ellos mismos y no proclamar a Cristo Jesús. Versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Y bueno, Pablo está hablando con sarcasmo. Primero dice, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. La iglesia tolera cosas necias, necedades. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado con aquello que aprobamos, con o sin palabras. Es triste ver cómo hay tantas personas al frente de la iglesia haciendo tantas necedades, diciendo tantas necedades, y muchos ahí poniéndoles me gusta, haciendo o secundando sus pensamientos, sus actitudes. Tengamos cuidado, ¿cómo tolerar la necedad? Si fuimos redimidos por Cristo Jesús, si tenemos sabiduría, su entendimiento, su palabra, ¿cómo es que toleramos la necedad? Y más en aquellas personas que deberían de ser un ejemplo. Versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza. Y sabes, es triste ver el día de hoy cómo hay tantas personas
en serio, tantas personas que, habiendo sido libres por Dios, el día de hoy, voluntariamente, en vez de someterse a Dios, se someten a los pastores. O sea, hay congregaciones en las que voy a buscar un trabajo, pídele permiso al pastor. Voy a casarme, pide permiso al pastor. Voy a abrir un negocio, pide... O sea, ¿eso qué? Eso ni siquiera es bíblico. Nuestro sometimiento es a Dios. Nuestra autoridad es Cristo. Y todos estos aspectos de la vida deberíamos de consultarlos con Dios. Definitivamente una persona que está sirviendo o en una relación con Dios puede darnos un consejo valioso, pero es eso. En el instituto que tenemos una materia que es consejería bíblica. Y la primera definición que nosotros le damos a los estudiantes, y también si has estado en consejería te lo habré dicho, es que la consejería bíblica o el trabajo del pastor para aconsejar es la práctica de mostrarle a las personas la verdad bíblica y cómo aplicarla a sus problemas diarios. La consejería bíblica no es el pastor diciendo yo pienso que deberías, no, esta es la palabra y eso es lo que la palabra enseña, aplícalo a tu vida. Nuevamente, el pastor, los que están al frente de la congregación, deben de ser capaces de llevar a la congregación a poder tener una relación tal con Cristo que todos sus problemas los puedan resolver ellos a través de su relación con Cristo Jesús, no a través del pastor. Y es por eso que muchas congregaciones así, el pastor es el que soluciona los problemas de todos, porque tienen esta práctica de atraer a las personas hacia ellos y esclavizarlos. Y aguas, porque cuando salen mal las cosas, va a ser culpa tuya, pastor, por no llevar a la gente a Cristo, a que sea Cristo aconsejándolos, a que sea Cristo liberándolos, a que sea Cristo ordenando sus vidas. Ese es el poder de la palabra y de Dios. Transforma vidas. Los pastores no tienen ni tenemos ese poder. Hermano, si en la iglesia, si el pastor con el que tú estás tiene la práctica de esclavizarte, de atraerte hacia él, aguas. Eso no es bíblico. Siguiente cosa, dice, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, y aquí cuando dice si alguno os devora, me llamó mucho la atención, es la palabra katesdio, y es apropiarse de los demás, y tiene varias implicaciones, tanto lo económico y material como lo emocional y espiritual. O sea, es el apoderarte de los demás, ¿no? Y como a continuación va a utilizar que les quita su dinero o sus cosas, entonces esta parte cuando dice devora está hablando de lo emocional y espiritual. Dice, si alguno os devora, entonces habla de aquellos tipos de personas que están frente a las congregaciones, que los congregantes, todo tiene ya que ver con el pastor. Que están las esposas y dicen, ay, pues es que le voy a decir al pastor. Y si me voy a comprar algo, tengo que decir al pastor. Y hoy no puedo porque tengo que ayudar al pastor. Y hoy el pastor y el pastor. Y entonces el pastor así enajena a las personas. Y todo tiene que pasar por el pastor. ¿Sabes? De este tipo de personas, o con este tipo de personas están cayendo los de Corinto. Y tristemente con este tipo de personas hay muchos mexicanos el día de hoy. En iglesias de este corte, en la que los que están en la responsabilidad de estar al frente de la iglesia han devorado, han esclavizado a la congregación. Y última cosa, si alguno toma lo vuestro, y aquí pues obviamente está hablando acerca de todo lo material, aquellos que quitan, que roban a las congregaciones, ¿no? O sea, yo escuché así miles de casos así, y no es exageración, no sé si, a lo mejor no miles, pero sí cientos de casos de personas que dicen, ay, es que tenía una camioneta nueva, pero el pastor me dijo que él sentía de Dios que se la diera, o que el pastor me dijo, siento de Dios que me des para mi gasolina, o siento de Dios que me des para mi renta, o siento de Dios que me des para mi celular.
¿Sabes? Eso no siente de Dios, siente en su carne y te quiere robar y estafar. Y ¿sabes? Ese tipo de personas había en la iglesia de Corinto, y ese tipo de iglesias, el día de hoy tristemente, muchas congregaciones las sufren. No toleres esto, porque esto no es bíblico. Y que no te quieran chantajear con que tienes que someterte a la autoridad. Es un vil chantaje. Y eso que están haciendo es totalmente reprobable. Manipular la palabra como buenas serpientes, siendo ministros de Satanás. Sigue y dice, si alguno os da bofetadas, si alguno os enaltece, si alguno os da bofetadas. Entonces habla de aquellos que se ponían por encima de todos los demás. Y esto nuevamente sucede mucho. Aquellas congregaciones en las que al pastor casi lo tienen que cargar así de su auto al púlpito y estar así con su abanico, porque se ha puesto sobre la congregación. La familia, los líderes, han adquirido una posición de CEO, de directores, y ya hasta usan esos nombrecitos. O sea, ¿sabes? Es triste cuando se ponen encima de los demás, cuando hay una enseñanza clara de nuestro Señor Jesucristo, que el que quiera ser el mayor tiene que servir más, no servirse de los demás. Tengamos cuidado. Y después, y en la última parte dice, si alguno os da bofetadas, e incluso habían llegado hasta ese punto, y se bien toleran, es decir que no tenían ningún problema que que los que estaban enfrente pues les dieran de bofetadas, ¿no? Es decir, que fueran violentos con ellos. Y hay tantos el día de hoy que soportan a personas así, que los humillan, que les gritan, que incluso son violentos o los golpean, porque también me he enterado de casos a gente que, o sea, el pastor los llegó así a dar puñetazos en el estómago a los hermanos, porque no hacían las cosas bien. No tenemos por qué tolerar estas cosas. Cristo jamás hizo esto. Esta no es la enseñanza de nuestro Señor. Ahora, todo esto lo estaban soportando. Y es lo que te decía hace un momento. No entiendo por qué las personas que tienen... hay congregaciones así, están llenas. No entiendo por qué les encanta estar esclavizados, que los traten mal, que les roben. Esto es enfermo. Estamos viviendo una etapa terrible en las congregaciones, en las que las personas están ahí a pesar de todo esto. Ahora, quiero leerte Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Resume todo esto que acabamos de leer en 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Dice, desde el 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Entonces, no te enseñorees de la grey. Es decir, aquellos pastores, ministros que se enseñorean de las personas, está mal. Eso no es bíblico. Aquí, Pedro, el Espíritu Santo está enseñando, Dios está enseñando que cuides de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, que su propósito y su motivación, como veíamos al principio, no sea lo que puedan obtener, sino por deseo, por pasión, por amor a Dios. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Entonces no es enseñoreándote, sino siendo ejemplo de cómo se debe de hacer. A los niños es muy fácil a veces decirle, haz esto, ¿no? Y si no, te castigo. Pero a las personas dices, bueno, ¿cómo es que las personas van a hacer? No les puedo decir que les castigo, pero tristemente en la iglesia dice, te voy a castigar o te voy a quitar cosas así raras, ¿no? Pero aquí dice que la forma de guiar, la forma de enseñar, es a través del ejemplo. Entonces debemos de ver personas que están al frente con un ejemplo, modelando aquellas palabras que están saliendo de sus bocas. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y me acuerdo que esto fue uno de los primeros versículos que me leyó hace ya mucho tiempo. ¿Quién es mi pastor? Y me decía, esta es nuestra esperanza y esta es nuestro galardón como aquellos que estamos frente a una congregación. No el reconocimiento de las personas, ni nada. Es que estamos haciendo lo que Él nos pidió. Y sabes, hermano, esto es lo que tú debes de buscar en aquellos que están al frente, lo que acabamos de leer. Después Pablo termina leyendo toda una serie de cosas que él había sufrido, que los demás no lo estaban haciendo. Dice, en trabajos más abundante, en azotes, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido. Y lee toda una serie de cosas, en frío, en desnudez, en hambre, peligro de entre los falsos hermanos, tantas cosas que pasó Pablo. Y dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Entonces, Pablo está cerrando con esto. Todas estas cosas que él sufría, no se trataba tampoco de una competencia y tampoco se trata de que tú estés viendo así como, que el pastor el próximo domingo llega así con su pantaloncito roto y su carita así toda demacrada, cochinita. No es eso, no es ver quién tiene más sufrimientos, sino en aquellas personas que incluso estén dispuestos a todo esto, no por servirte a ti tanto, sino por servir a Dios. Aquellos que estén dispuestos a caminar por este camino para que la gloria sea de Cristo, no para echártelo en cara y sacarte más. El día de hoy, hermano, hermana, estuvimos hablando acerca de lo que nosotros deberíamos de ver en aquellos que están frente a la iglesia y que deberíamos de aspirar en nuestras propias vidas. Uno de las características fundamentales es no poner los ojos en lo exterior, en la apariencia, sino en lo que Cristo ve. ¿Y qué es lo que Cristo valora? Personas cuyo galardón sea Dios, cuyo propósito sea Dios, cuya pasión sea Dios. Y que esa pasión, esa relación, impregne todos sus demás actos. Si ves personas atrayéndote hacia ellos mismos, personas cuya énfasis es el estilo y no el contenido, personas que buscan lo tuyo, personas que son violentos contigo, personas que te esclavizan, personas que cautivan todo lo que es tuyo, tu tiempo, todo, aguas con ellos. Son, como dice la palabra, ministros de Satanás. Y la responsabilidad no es únicamente de ellos, sino en las congregaciones que lo toleran. Seamos creyentes, que regresemos a la palabra y que podamos filtrar por la palabra prácticas, conductas y frutos. Dios nos ha dado su palabra para saber cómo conducirnos. A lo largo de estos estudios hemos visto lo que Dios espera en las congregantes, el amor, en el uso de los dones, en el ministerio. Y el día de hoy tocó en lo que respecta a aquellos que están frente a las congregaciones. Consideremos esto y guardémonos en amor y en esperanza en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, que nos diste de estudiar tu palabra. Te ruego que continúes instruyéndonos, Padre. Y Dios, te rogamos que nos ayudes a tener y a vivir de esta forma que tú deseas. En el nombre de Dios Jesús. Amén.